Aviso. Las opiniones vertidas en este video constituyen opiniones personales de quien las emite. Se basan principalmente en la interpretación sobre sentencias emitidas por tribunales federales, por lo que no debe ser considerado como un punto de vista totalmente técnico. Se recomienda acudir a un especialista en la materia, consultar doctrina especializada o revisar directamente la fuente. Bienvenidas y bienvenidos, soy la licenciada Valeria Tejeda y en compañía del maestro en Derecho, Joaquín Ríos Sandoval, te ayudaremos a entender de manera sencilla el mundo jurídico. Veremos desde juicios polémicos hasta cómo las leyes influyen en tu día a día. Con nosotros, tu seguridad y confianza están aseguradas. Talaf Abogados, siempre a tu lado. El día de hoy analizaremos un tema muy importante que es feminicidio, juzgar con perspectiva de género. Primeramente, ¿nos podría decir qué es juzgar con perspectiva de género? Muy bien. Juzgar con perspectiva de género es una metodología que crea la primera sala del alto tribunal, en el cual si una mujer se siente vulnerada, violentada o sufre de algún modo violencia física, moral, emocional, de cualquier tipo, los jueces y magistrados deben de tomar en cuenta estas circunstancias e incluso, y muy importante, aunque la víctima no lo solicite, tanto el juez como el magistrado debe de analizar, juzgar con perspectiva de género, sensibilizarse en estos temas. Excelente, gracias por la precisión. Entonces, podríamos decir de manera concreta que este tema se trata de juzgar de manera justa y equitativa, tomando en cuenta las razones de violencia de género. Muy bien, ahora para analizar más puntualmente el tema, tomaremos en cuenta un caso que es derivado del amparo directo 1419/2023. Este caso ocurrió en el estado de Chiapas en el año 2018. Se trata de una chica estudiante de Derecho de 19 años que estaba presentando su servicio social con un candidato político. Un día el candidato político, esta chica y sus compañeros deciden salir a tomar. Y entonces ese día aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche pues terminó el festejo, cada uno se iba a ir a su casa y por lo tanto el candidato pidió a su chofer que llevara a cada uno de ellos a su casa. De una forma curiosa y estratégica, el chofer dejó al último a una persona y a esta chica. Y entonces eran aproximadamente la 1 de la mañana, el chofer decidió que ya estaba cansado y que se iba a ir a su casa. Sin consultar, sin pedir una opinión, se llevó a la chica y a esta persona a su casa. Lo que pasó cuando llegaron fue que el chofer llevó a la chica dentro de la casa y la recostó en un colchón. La persona que iba con ellos se da cuenta de esto, entra y empieza a discutir con el chofer. Le dice que por qué no fue a dejar a esta chica a su casa. Entonces, en este momento que estaban discutiendo, la chica, que aún se encontraba alcoholizada, intentó escapar de esta situación. Entonces el chofer se enojó y al final decidió ir a dejar a la otra persona a su casa. Entonces, cuando iban avanzando unas pocas calles, se da cuenta esta persona que olvidó su bolso. Entonces regresan y mientras la persona fue por su bolso, el chofer se da cuenta que ahí estaba la chica en la calle tratando de escapar. Aún se encontraba alcoholizada. Y por lo tanto, cuando esta persona regresa, encuentra su bolso, se sube al carro, el chofer no lo piensa dos veces, acelera y priva de la vida a esta chica. Considero que este es un caso bastante lamentable y en mi opinión personal considero que sin duda esto se trata de un feminicidio. Pero creo que los jueces y magistrados no lo consideraron de esta forma, lo consideraron como un homicidio, cuando había bastantes elementos para considerarlo como un feminicidio. Sí, efectivamente, abogada, tienes mucha razón. En primera instancia, es decir, se presenta la denuncia ante el Ministerio Público, se lleva ante un juez penal y después de las audiencias se dicta sentencia. Pero, sorpresa, y más para la madre de la víctima, se llega a 8 años de prisión. Se apela la sentencia y los magistrados de la sala del Tribunal de Apelación elevan la penalidad, pero solamente a 11 años. Ante esto, la mamá de la víctima pues acude al juicio de amparo y en el amparo les dicen no se debe de configurar a feminicidio
porque es un homicidio nada más. Y por tal motivo se le niega el amparo. Llegamos al punto de que el Tribunal Colegiado de Circuito le niega el amparo. Es decir, le dicen a la mamá de la víctima: no vamos a sancionar con más años al responsable de la muerte de tu hija. Entonces, esto es una circunstancia que es agravante para todos, absolutamente para todos, a todas luces, es un feminicidio. ¿Tú qué opinas, abogada? Pues considero que la pena que se impuso fue muy pequeña. Yo, si hubiera sido la jueza en ese caso, hubiera impuesto, yo creo que 45 o más años de prisión, tomando en cuenta lo que establece el Código Penal para el estado de Chiapas, y hubiera argumentado, sin duda, con todos estos elementos, que se trata de un feminicidio. Y me parece indignante cómo es posible que jueces y magistrados juzguen de esta forma. Realmente considero que vivimos en un país en que la influencia de los pensamientos machistas aún repercuten mucho en las sentencias y la forma de juzgar de los magistrados y los jueces. Me parece indignante y me parece una tontería que impongan penas tan mínimas para estos casos tan graves. Ante esta circunstancia, la mamá de la víctima acude en recurso de revisión, que es un recurso que tenemos de forma muy eventual, ya que la Suprema Corte no siempre toma ese tipo de recursos. Pero si ve una violación a derechos humanos, como en este caso el que una mujer, una jovencita, haya sido privada de la vida, entonces puede tomar el caso. Y es cuando llega a la conclusión que todos ya sabíamos: los jueces y magistrados no juzgaron con perspectiva de género. Así es, entiendo que la sentencia aborda diferentes temas, como lo es el objeto procesal, el esclarecimiento de los hechos, es decir, qué fue lo que pasó en realidad. Y esto me recuerda a un caso muy conocido, que es de la chica llamada Abigail Pérez. Esta chica interpuso una denuncia porque estaba sufriendo violencia por parte de su esposo. Las autoridades hicieron caso omiso y lamentablemente esta chica fue privada de la vida. Y como hay millones de casos. Y algo importante que me parece que debemos mencionar es que, a pesar de que existan tantos casos de feminicidio, existen de 9 a 10 feminicidios al día en México, no debemos normalizar la violencia que existe en nuestro país. Y bien, ahora también en la sentencia se habla de la interseccionalidad, pero esto lo hablaremos en un podcast siguiente. Y también hablaron sobre juzgar con perspectiva de género. Vamos a analizar los hechos. Primero, una jovencita que está en estado de ebriedad, llega una persona y trata de abusar sexualmente de ella. Es decir, hay una desigualdad, hay una disparidad, porque obviamente la jovencita está alcoholizada y esta persona mayor de edad, chofer, pues intenta abusar de ella. El segundo punto es que para lograr ese cometido, la lleva a su casa sin consultarla. Es decir, el objetivo fue incomunicarla. Y el punto más importante, si hay una relación de supra a subordinación, es decir, había una situación de mando por parte del chofer de la cual la víctima no podía contradecir, porque el hecho fue dado así: ten chofer mi camioneta y ve a dejar a todos a sus casas. Entonces ese era un mandato, una orden. El chofer tergiversó para quedarse solo con esta chica. Por eso sí existe, aunque sea de forma indirecta, esa relación de supra a subordinación. Sinceramente, una chica se encuentra alcoholizada. El chofer en ningún momento le dijo vamos a ir a mi casa o consultó su opinión, no. Y también la forma en que la chica huyó de la casa del chofer, pues obviamente si huyó fue por algo, porque se sintió en peligro y buscó resguardarse. Ahora bien, un punto que me parece muy importante es el hecho de que la chica estaba alcoholizada. Muchos, cuando pasan este tipo de situaciones, suelen culpar a las mujeres porque se encontraban en este estado y simplemente culpan a las mujeres y dejan sin alguna responsabilidad a su agresor, cuando esto no debe ser así. Si hablamos de términos más jurídicos, nos vamos al artículo 164 bis del Código Penal para el Estado de Chiapas. En este se establece que el feminicidio es privar de la vida a una mujer por razones de género. Ahora bien, ¿cuáles son esas razones de género? En el mismo código se establece, y son las siguientes. Primero, relación de parentesco, relación de suprasubordinación, ya sea laboral, docente o de cualquier otra, que la víctima presente signos de violencia sexual, que se le haya infligido daño
previas o posteriores o actos de necrofilia, que haya datos anteriores que acrediten amenaza, acoso o lesiones, que el cuerpo de la víctima sea depositado o arrojado en un lugar público, que haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo o que existan antecedentes de violencia. Para que se trate de un feminicidio, no se deben de cumplir con todas las circunstancias. Si recae en alguna de estas circunstancias, podemos estar hablando de que se cometió un feminicidio. Y en este caso es más que claro que estas circunstancias, que al menos 3, 4 de las circunstancias se presentaron en este caso. Para que un juez pueda aplicar el delito, el tipo penal, a los hechos que se generan, debe de encuadrar la hipótesis jurídica a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Vamos a volver a analizarlos. Primero, una jovencita que está alcoholizada y el chofer la lleva a su casa con el fin de incomunicarla. Ahí tenemos una hipótesis jurídica, la incomunicación, con independencia del tiempo, ya que la incomunicación tiene un único objetivo, que el perpetrador pueda cometer el delito sin violencias, es decir, sin que alguien llegue y pueda interrumpir ese cometido. Por eso la incomunica llevándola a su casa. Punto número 2. Que haya signos de violencia sexual. Aguas. Una cosa es la violencia sexual y otra cosa es que haya una violación sexual. Esto quiere decir que con que haya indicios de que el fin fue abusar sexualmente de ella, aunque no se logre ese cometido, sí encuadra también en esta hipótesis jurídica de violencia sexual. Esto se acredita porque después de que la atropella, llegan los policías, llegan los peritos y se dan cuenta que la chica tenía la vestimenta y ropa interior de forma desacomodada. Es decir, que en los hechos sí se aprecia que el victimario quería abusar sexualmente de la víctima. Y el último punto, como ya lo comentamos, sí existe una relación de supra a subordinación de forma indirecta. Sí, efectivamente, y tengo entendido que las consideraciones de los juzgadores fueron que no se presentó esta relación de supra-subordinación y por lo tanto no hubo violencia de género. Pero otro punto que me parece importante abordar es el hecho de que no se tomó en cuenta el desahogo de la pericial en materia de antropología social. ¿Usted considera que si esta prueba se hubiera desahogado, las cosas serían muy distintas? En mi opinión, no. La prueba pericial de antropología social consiste en que un perito, un antropólogo, nos diga los elementos cualitativos y cuantitativos de una determinada cultura. Sin embargo, en el presente caso, eso es irrelevante, porque lo que importa son los hechos objetivos. Es decir, estos son los hechos, encuadra en la hipótesis jurídica, en la descripción que establece la ley penal y como consecuencia de ello podemos llegar a esa conclusión, que existió feminicidio. Ahora bien, no digo que la prueba no sirva para nada. En algunos asuntos en donde se afecten derechos de personas indígenas, sí ayuda mucho esta prueba para analizar sus costumbres, aclarando que la costumbre no puede generar que haya violación a derechos humanos. Sí, justamente, y más como en este caso que se presenta, es más que evidente que en algunos estados de la República aún existen conductas muy machistas que se siguen perpetrando y lamentablemente esto aún es una realidad, en donde todavía se toman en cuenta, por ejemplo, los roles de género, que normalizan la violencia en contra de las mujeres. Entonces, en este caso, si se hubiera tomado la costumbre como una prueba pericial, también considero que no hubiera sido algo favorable. Ahora bien, este es un caso que fue muy lamentable y creo que hay dos cosas que debemos tomar en cuenta. Analizar la sociedad y los casos que ocurren día a día en México y reflexionar sobre las conductas que seguimos generando entre las personas. Además, es importante que las autoridades tomen en cuenta el papel tan fundamental que tienen para evitar este tipo de conductas. Es su obligación investigar todo este tipo de delitos y además es obligación de los juzgadores y magistrados juzgar con perspectiva de género.
Si ustedes están más interesados en conocer más sobre este tema, les recomiendo el manual para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia. Existen varias directrices que establecen el paradigma de juzgar con perspectiva de género, pero esto será tema de otro podcast. Muchas gracias por escucharnos y cualquier comentario o duda estaremos atentos para responder en los siguientes episodios. Con nosotros, tu seguridad y confianza están aseguradas. Talaf Abogados, siempre a tu lado.